Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día viernes 13 de septiembre y vamos a ver la palabra de Dios en el libro de Nehemías capítulo 7, versículos 61 al 73 con el título Todos somos llamados a participar en la obra de Dios. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 61. Dice la palabra de Dios así. Y estos son los que subieron de Telmela, Telarsa, Kerub, Adón e Imer, los cuales no pudieron mostrar la casa de sus padres, ni su genealogía, si eran de Israel. Los hijos de Delaía, los hijos de Tobías y los hijos de Necoda, 642. Entonces, cuando regresan los israelitas a Jerusalén, como dice en el pasaje de ayer, Nehemías decidió empadronar a las personas para ver de dónde venían, quiénes eran sus antepasados, quiénes eran sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, para ver si realmente eran israelitas. Pero hermanos, aunque ellos no lograron comprobar su ciudadanía israelita, no fueron excluidos del pueblo de Dios. A pesar de no tener los documentos, no fueron excluidos del pueblo de Israel. Y así es, hermanos, tenemos una nueva ciudadanía que no depende de nuestra ciudadanía física, sino que ahora todos somos una nueva criatura en Cristo Jesús y pertenecemos a la familia de Dios. Sigue aquí en el versículo 63, veremos que son un poco más estrictos con los sacerdotes. Para formar parte del pueblo no se requiere un documento, pero vemos en los versículos 63 en adelante que eran un poco más estrictos en cuanto a los sacerdotes. Y de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos y los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai Galadita y se llamó del nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías y no se halló, y fueron excluidos del sacerdocio. Y les dijo el gobernador que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote con Urim y Tumim. Y querían verificar, hermanos, la ciudadanía judía de los sacerdotes antes de permitirles servir. Y es entendible, hermanos, que para ser sacerdotes o levitas, para servir a Dios, pues tenían requisitos más estrictos. No cualquier persona podía servir al Señor, podía servir en el templo. Pero vemos, hermanos, que nosotros no solamente somos ahora ciudadanos de un nuevo país, de ciudadanos del cielo en Cristo Jesús, además de ciudadanos del pueblo de Dios. Dice la palabra en 1 Pedro 2:9, mas vosotros, está hablando a todos los cristianos, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Durante la Reforma Protestante, hermanos, los reformadores leyeron este versículo y decían, ok, ahora todos somos sacerdotes, todos somos llamados a servir a Dios, no solamente a aquellos que forman parte del sacerdocio, también los laicos, los que no son sacerdotes ordenados al ministerio, también somos llamados a servir a Dios. Todos somos sacerdotes. Entonces, desde el tiempo de la Reforma empieza a hablarse del sacerdocio universal del cristiano, que todos somos llamados a servir a Dios, no solamente los sacerdotes o los pastores. Y luego sigue la palabra. Toda la congregación junta era de 42.360, sin sus siervos y siervas, que eran 7.337. Y entre ellos había 245 cantores y cantoras. Sus caballos 736, sus mulos 245, camellos 435, asnos 6.720. Hasta los animales fueron contados con exactitud. Y algunos de los cabezas de familias dieron ofrendas para la obra. Vemos aquí, hermanos, que muchos participan, muchos sirven. No dicen, pues que dé el rico, o que sirva el sacerdote, que sirvan los levitas. No, todos participan. El gobernador dio para el tesoro 1,000 dracmas de oro, 50 tazones y 530 vestiduras sacerdotales. Los cabezas de familias dieron para el tesoro de la obra 20,000 dracmas de oro y 2,200 libras de plata.
y el resto del pueblo dio 20,000 dracmas de oro, 2,000 libras de plata y 67 vestiduras sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Entonces volvemos, hermanos, a ver este tema tan importante. Que todos, el gobernador, cabezas de familias, todos dieron, todos aportaron algo para la obra de Dios. Hermanos, eso es lo que quiero compartir con ustedes. Como iglesia, todos tenemos que servir activamente. Todos, cada uno de nosotros somos llamados a servir al Señor. No solamente yo como pastor, no solamente los diáconos, los ancianos, las diaconisas. Todo cristiano es llamado por Dios, es llamado por Cristo a servir a la iglesia y a servir fielmente al Señor. Y no solamente se trata, hermanos, de dar económicamente. Claro, nosotros como cristianos que reconocemos que somos mayordomos de las cosas de Dios, que somos llamados a administrar lo que le pertenece a Dios. Sí, nosotros, nuestra iglesia, damos nuestras ofrendas misioneras, diezmamos, damos nuestras ofrendas para la renovación del templo, participamos todos. Pero además de dar económicamente, hermanos, nosotros somos llamados a servir en la iglesia usando nuestros dones. Quizás no tengamos mucho para dar económicamente, pero podemos orar, podemos interceder por los hermanos, podemos ayudar con el transporte, podemos ayudar preparando comida, sirviendo comida. Todos somos llamados a servir al Señor activamente. Todos necesitamos participar. Dice la palabra en Efesios capítulo 4, hermanos, que los pastores tienen el deber de preparar, de capacitar, de entrenar a los santos para la obra del ministerio. Todos necesitamos trabajar en equipo y servir a Dios, servir a su iglesia. Así que, hermanos, vamos a orar para empezar el día de hoy. ¿Qué tengo yo que Dios me ha dado que yo puedo usar para servir a la iglesia? ¿Cuáles dones me ha dado Dios para que yo sea un buen mayordomo de esos dones y así apoyar a los hermanos, servir en la iglesia, dar generosamente, participar en las misiones, orar por los misioneros, orar por los hermanos? Oremos, hermanos, para empezar el día de hoy, que Dios nos haga más dispuestos a participar, a servir. Que cada quien pueda aportar su granito de arena en fe, en obediencia. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Y mañana vamos a empezar nuestro día sábado a las 6 de la mañana con nuestra oración matutina. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.